La incertidumbre continúa, en este caso, porque seguimos con signos de pregunta, pero cada vez hay mayor información. A veces la política interviene en esta pandemia de coronavirus y confunde un poquito más. Entonces, no, ahí es cuando venimos nosotros, ¿no? Los periodistas, y empezamos un poco a limpiar ese camino con todas las dudas que van surgiendo. En estos últimos días se habló muchísimo del plasma convaleciente. Y cada gobierno de cada país para empujar con uno u otro sistema para seguir adelante con respecto a cómo enfrentar al coronavirus, tiene que contar con la autorización de la agencia correspondiente o la entidad correspondiente que depende del país. Vamos a hablar del plasma convaleciente. Hoy está con nosotros Felipe Lovelo, él es médico de Emory University y consultor de Kaiser Permanente. Doctor, bienvenido. Guillermo, siempre es un gusto. Buenas tardes. Bueno, plasma convaleciente es los anticuerpos de aquella persona que transitó la enfermedad y que se pueden utilizar como herramienta para ayudar a aquel recién contagiado, ¿no? Correcto, y es una técnica que se ha utilizado en medicina para enfermedades infecciosas durante décadas, y la idea es en este momento explorar la efectividad de hacerlo para pacientes con COVID. Ha habido algunos reportes preliminares de estudios observacionales en donde se ha visto un beneficio, una reducción en la mortalidad de un 30% de forma relativa, es decir, no un 35% de absoluta reducción, sino de forma relativa. Y por eso estamos viendo que la FDA, basado en esos datos, ha empezado o ha dado esta nueva regla para aumentar su utilización desde un punto de vista en el momento de la urgencia. Esto es un proceso para curación de la enfermedad. Sería la idea original, ¿no? No estamos hablando de una vacuna, por supuesto. Pero ¿todo paciente que ha transitado el COVID-19 sería un candidato para donar el plasma convaleciente o no? Sí, todas las personas que se hayan recuperado pueden ser candidatos y de hecho queremos muchas personas que donen porque obviamente hay dificultades con el tipo de sangre de esos donantes para potencialmente en el futuro las personas que reciban. Tiene que haber una concordancia en ese tipo de sangre. Ahora bien, sabemos que los pacientes que tienen una enfermedad más grave, los que tuvieron una carga viral más alta, usualmente producen una respuesta de anticuerpos también más alta y ese plasma convaleciente podría tener un nivel mayor de anticuerpos y un poco más efectivo. Se está estudiando todavía, pero eso es lo que se tiene en mente basado en lo que se sabe hasta ahora. Ahora, el plasma convaleciente es la parte blanca o la parte translúcida de la sangre, ¿no? Cuando se divide la sangre en dos y quedan los glóbulos rojos por un lado y el plasma por el otro. ¿Por qué tiene que haber una coincidencia en grupo y factor sanguíneo si no estamos hablando de sangre como tal, sino una parte de la misma? Claro, porque hay todavía remanentes de ese tipo de glóbulos rojos y podría haber unas reacciones eh, de baja de inmunidad y de reacción negativa cuando no entre la persona donante y la persona que lo recibe. Así que por eso, no necesariamente en términos de todos los factores, pero sí en el positivo o negativo. Y en términos del tipo de donante, más allá del grupo y factor, ¿hay una diferencia entre una persona joven, una persona de mediana edad y una persona mayor? Pues en general se sabe que las personas que tienen una respuesta inmune más fuerte van a producir obviamente mayor anticuerpos. Usualmente las personas jóvenes tienen un sistema inmune más fuerte y pueden producir una respuesta mayor. Pero, repito, las personas que tuvieron enfermedad grave, hemos visto también que esos anticuerpos que tienen un nivel alto y que logran digamos que tener una respuesta más alta serían los que se podría pensar que van a tener una efectividad mayor. Repito, estos son estudios que se están utilizando, que se están adelantando hasta ahora. Ha habido más o menos 35.000, un estudio con 35.000 personas y lo importante de esta aplicación, lo más importante que se sabe de estos estudios es que se debe aplicar los primeros 3 días. Tiene una
ventaja para reducir la mortalidad y enfermedad grave cuando se aplica temprano versus si se aplica al cuarto o quinto o más allá del día de la enfermedad. ¿Cómo es el proceso cuando una persona quiere ser donante, ¿no? Alguien confirma a través de un análisis que ha tenido la enfermedad. ¿Cuál es el paso posterior como para poder contribuir y seguir adelante y convertirse en una persona que ayude a otro a salir del COVID-19? Claro, es muy similar a cuando haces una donación de sangre. Entonces, puedes poner en Google plasma donor y ahí te van a dar información en los sitios en donde se puede tomar esa muestra. En esa muestra es como una donación de sangre, repito, demora más o menos 30, 40 minutos de todo el proceso. Y desde la persona o desde la persona que quiere hacer la donación, no es algo más diferente a una donación de sangre. Y la carga viral es un factor importante a tener en cuenta con respecto a la efectividad de la donación. No necesariamente, obviamente se va a hacer un estudio de ese plasma para determinar la cantidad de anticuerpos circulantes que tiene esa persona. Pero independientemente de si la carga viral fue alta o baja, lo que nos preocupa más o lo que interesa más es la respuesta inmune a esa carga viral, es decir, la cantidad de anticuerpos que esa persona desarrolló y puede haber desarrollado más o menos anticuerpos dependiendo de muchos factores, dependiendo de su edad, dependiendo de los síntomas que tuvo, de la carga viral que tuvo. Entonces eso se hace básicamente en el laboratorio para mirar eso. Cuando se anunció este fin de semana que el gobierno de Estados Unidos, a través de la FDA, que es la Agencia de Drogas y Alimentos, como la entidad que regula este aspecto de la vida, lanzaba la autorización de emergencia para el tratamiento contra el COVID-19 con el plasma convaleciente, hablaban de 70.000 pacientes que habían sido tratados con el plasma convaleciente y que habían hecho una recuperación. Es una cifra bastante significativa, 70.000 en un estudio, ¿no? Bueno, es un estudio que se ha hecho en varios hospitales, que ha sido liderado por la Clínica Mayo, y los datos que ellos han publicado, que no son todos los datos de las personas que han recibido el plasma, pero son los que se han publicado, muestran que en este grupo de 35.000 personas hubo una reducción relativa, digo, no absoluta, sino relativa. Ayer el comisionado de la FDA se equivocó al explicar esa reducción. No es que haya una reducción de 35% y 35 personas de 100 van a no morir. Es una reducción mucho menor y es un estudio observacional. Es decir, no se aleatorizó pacientes a que recibieran el plasma y que no recibieran el plasma. Y sin un estudio aleatorizado, realmente no se puede decir con certeza que este medicamento o esta terapéutica sea efectiva. Ahora bien, estos datos observacionales son importantes, indicarían que sí puede haber un efecto protector y el siguiente paso hay que hacer un estudio randomizado controlado. Evidentemente, la diversificación en la búsqueda de tratamientos contra el COVID-19 sería la respuesta ideal, ¿no? El remdesivir, este medicamento que reduce la estadía en las unidades de cuidados intensivos, en este caso ahora el plasma convaleciente, ¿realmente puede marcar la diferencia mientras nos encaminamos para principios o mediados del año que viene a una vacuna? Es decir, ¿podemos realmente poner mucha expectativa en esta decisión de la FDA y que replique a nivel internacional? No, yo no pondría mucha expectativa. Estos son pasos adicionales, pero pasos relativamente pequeños. Esto no es, como se dice en el béisbol, un home run. Pero sí es una opción buena que los médicos de diferentes partes del mundo tengan opciones en su armamentario para poder disminuir la mortalidad. Esto, repito, disminuye la mortalidad en un porcentaje pequeño, remdesivir, los corticosteroides, que son otras drogas que se están utilizando en el manejo. Así que todo esto aunado al mejor entendimiento de cómo manejar el paciente con COVID grave en la unidad de cuidado intensivo, por eso es que vemos también una reducción en la mortalidad. Pero eso obviamente no va a cerrar la llave de nuevos casos que estamos viendo en todo el mundo, porque para eso obviamente tenemos que esperar la vacuna y utilizar las medidas de salud pública. ¿Por qué algunos pacientes
tienen una respuesta diferente ante el virus con complicaciones más allá de las condiciones preexistentes. Y me pregunto, ¿podría pasar lo mismo con la donación de plasma convaleciente, que tal vez ese tipo de sangre que proviene de un paciente no tenga la misma respuesta en uno, o en Juan, en Susana o en Marta, ¿no? ¿Es posible que se vea desde ese punto de vista o es un concepto completamente loco? No, es posible y como te digo, hay varios factores. ¿Cuántos días han pasado desde que empezó la enfermedad? Es el factor que se tiene con mayor claridad, pero obviamente hay factores como la cantidad de anticuerpos circulantes, el match que pueda haber entre, digamos que la calidad de ese plasma versus lo que necesita la persona. Todos esos factores no se han estudiado con detalle y por eso es que un estudio randomizado y controlado en donde todos esos factores se pueden ajustar es lo que realmente se necesita para poder poner con mucha claridad que sí este tratamiento es efectivo. Hasta ahora los datos que tenemos son datos prometedores, pero no podemos hablar de efectividad, podemos hablar de una potencial reducción y es algo que se utiliza en ámbitos de urgencia, como en este momento. Y ahora, así también en un caso de emergencia, el gobierno logró que se autorizara el uso del plasma convaleciente. ¿Cómo viene el tema de la distribución? ¿Cómo es el tema de la ejecución y la administración del plasma convaleciente a partir de ahora en distintos hospitales del país? Sí, eso es importante y desde el punto de vista logístico, esta decisión de la FDA lo que sí hace es que disminuye las complicaciones logísticas y hace que sea un poco más fácil para los hospitales poder tener acceso al plasma convaleciente en el manejo de los pacientes. Antes no se tenía acceso tan fácil porque había unas complicaciones logísticas, porque no se tenía esta aprobación de la FDA. Así que esta aprobación está encaminada a eso, para que sea más fácil la utilización y la consecución de este plasma. Pero, repito, hay que tener en cuenta muchos de los factores clínicos, dependiendo de cuándo y de qué tipo de pacientes son los mejores candidatos. Y también pensaba en los asintomáticos, ¿no? Hemos hablado mucho de sintomáticos versus asintomáticos. ¿Habrá alguna diferencia una vez que se detecta? Porque uno como asintomático puede detectar que tiene la enfermedad o que la transitó. Entonces el plasma sería una herramienta para poder para que lo pueda utilizar otra persona. ¿Habrá alguna diferencia en el plasma de un asintomático versus sintomático? Típicamente lo que vemos en el plasma de un asintomático es que por regla general tienen menor cantidad de anticuerpos. Así que la mayoría de personas que se ha logrado tener una donación, o lo que se sugiere es personas que hayan tenido hospitalización por COVID, porque sabemos que este tipo de personas probablemente tuvieron un COVID más severo y produjeron una respuesta un poco más fuerte. Es como decía usted, doctor Lovelo, una promesa, una de las tantas, ¿no? De las diversificadas, mientras nos encaminamos al tema de la vacuna. Pero en este fin de semana, por ejemplo, hubo malas noticias viniendo desde España. Hay mucha gente que se contagió nuevamente. Hay gente que está de vacaciones en el sur de España y que no toma esta situación con seriedad. Muchos de países nórdicos que se resisten a utilizar un tapabocas, que se resisten a tomar esto como una situación real, y muchos otros de otras partes del mundo también, ¿no? Em, la verdad que, ¿cómo observan el hecho de el riesgo de que haya una reinfección significativa en países donde ya han transitado lo peor y parecía como que se encaminaba hacia lo mejor, mientras que en Estados Unidos los números han bajado? Ya, en Estados Unidos los números han bajado, pero igual la cantidad, el reservorio de virus que ha existido es muchísimo más grande que en los países europeos y por eso se refleja en la mortalidad total, incluso en la mortalidad per cápita. Estados Unidos no es el número uno, pero está dentro del top 10 de mortalidad per cápita. No solo hay muchos muertos acá porque hay muchas personas viviendo en este país, sino porque la respuesta no ha sido la mejor. En Europa lo que estamos viendo es que obviamente va a haber riesgo de rebrotes y un fortalecimiento del sistema de salud pública para identificar esos clústeres más rápidamente y aislarlos y mantener el virus a raya y que no haya un rebrote generalizado
es lo que se espera que se pueda lograr. Yo creo que ellos han tenido una buena experiencia, pero claramente la sociedad se cansa de el confinamiento y se cansa de las medidas que hay que tomar. Y si ustedes escucharon a la Organización Mundial de la Salud, el director ha sido muy claro y otros lo hemos dicho, eso es un proceso que no se va a durar meses, sino pues probablemente años, un par de años por lo menos, porque la vacuna no va a estar disponible sino hasta el próximo año y una inmunización global no es fácil de realizar. Así que el chip tiene que cambiar y todos tenemos que estar en el mecanismo para poder pensar que tenemos que tomar responsabilidad individual, independientemente de si los casos han bajado y estaban bajos como en España, o si se viene bajando acá en Estados Unidos y no levantar la guardia. La vida en ciudades en Estados Unidos es con mucho transporte privado, con el auto. Entonces, yo hoy, este fin de semana que salgo con el auto, veo que hay muchísimo tránsito. Bueno, prefiero tránsito de autos y no tránsito peatonal, porque por lo menos hay distanciamiento físico, ¿no? Eh, Usted vive en Atlanta también. ¿Observó lo mismo que observo yo, que en realidad hay mucha gente que no respeta el tema del distanciamiento físico? Hay mucha gente que está en restaurantes, que tiene que sacarse el barbijo para comer, gente joven que está en bares, gente joven caminando por los parques muy cercano a los demás. Yo cruzo del otro lado de la calle cuando veo que alguien viene, pero será porque yo soy un poco más mayor, ¿no? Entonces tengo un poco más de conciencia, pero los jóvenes en realidad hoy en día tienen ese sentimiento de a mí no me va a pasar. Sí, de cierta manera he visto eso, aunque obviamente mi transcurrir es entre la casa, el hospital y no mucho más allá, porque las cosas que son, digamos que no son urgentes, las hemos evitado, por lo menos acá en mi casa. En lo que he visto, hay una movilidad casi igual a la normal, es decir, las personas sí se están moviendo. Y cuando he tenido que ir, por ejemplo, al supermercado, en la mayoría de los casos he visto personas con tapabocas, pero un 10, un 20, incluso un porcentaje un poco más alto sin tapabocas. Esto ha cambiado un poco en las últimas semanas cuando ha habido estos mandatos a nivel local, pero esos mandatos a veces es difícil que se puedan enforzar. Entonces, es un proceso que va a cambiar de mentalidad. Si ustedes miran en los países asiáticos, la utilización de la máscara ya es una norma social. Para Latinoamérica, para Estados Unidos, para Europa, es un proceso, un cambio comportamental y esos cambios comportamentales usualmente requieren tiempo. Probablemente lo adoptaremos para siempre, ¿no? Eso espero. Estaba viendo fotos en distintos medios de aviones y me imaginaba que los vuelos, yo no he volado desde que comenzó la pandemia, pero me imaginaba que iban a dejar asientos libres, pero hay aviones que no dejan asientos libres, ni siquiera filas libres. Hay fotos en distintos medios de la gente, el avión completamente lleno, todos utilizando un tapabocas como corresponde, pero ¿es suficiente protección? ¿Estamos más expuestos a un contagio en un avión o debido a que tiene circulación de aire constante, estamos más seguros en ese ámbito? La circulación del aire es muy buena en los aviones y eso ayuda. De hecho, hay un estudio publicado recientemente que muestra que las probabilidades de contagio en un avión son mucho menores de lo que hubiéramos esperado. Mm. Ahora bien, yo me sentiría con un poco más tranquilidad si el asiento intermedio estuviera libre. Y hay algunas aerolíneas que sí han tomado esa recomendación por parte de los expertos en salud pública. Probablemente en el futuro veamos cambios estructurales en cómo están puestas las sillas en los aviones o incluso limitaciones o formas para dividir para que, repito, haya menos posibilidad de que salte gotas de saliva. Y obviamente utilizar las máscaras en los aviones es claramente 100% necesario y la mayoría de las aerolíneas no están dejando subir pasajeros sin el tapabocas. Para terminar, me gustaría hablar de la reinfección. Hubo noticias de Hong Kong, un caso de reinfección. ¿Lo debemos tomar como un caso aislado o nos está diciendo otro tipo de información esta noticia? Pues bueno, ya habíamos tenido reportes de reinfección que no habían sido comprobados, es decir, reportes que no estaban en la literatura médica, pero este es probablemente el primero que se logra identificar con 100% de seguridad de que una persona tuvo infección inicial en Hong Kong y luego, después de un viaje a Europa,
se le identificó después de 140 días infección con una cepa un poco distinta del virus y por eso se produjo la infección y por eso también se puede hacer esta identificación desde el punto de vista del material genético del virus. Esto está publicado en una revista médica y que nos dice que en promedio puede haber una respuesta inmune que nos protege tal vez 4 meses, 6 meses, en este caso 4.5 meses, pero claramente es probable la reinfección y no es sorprendente porque en los coronavirus anteriores también habíamos visto que la respuesta inmune no es para siempre, sino es tal vez 6 meses, incluso 12 meses. Tenemos que tener más casos para poder tener una distribución un poco mejor entendida de cuál realmente es la protección que se tiene una persona al infectarse. Pero claramente esto va a generar preguntas y cambios en las políticas y lo principal es que las personas que ya hayan tenido la infección, por los 3 meses iniciales el CDC dice que están protegidas, pero más allá de eso deben seguir las mismas recomendaciones de utilizar la máscara porque son susceptibles a reinfección. Lo que queda claro es que de acá al futuro las medidas que podemos tomar para protegernos son siempre las mismas. Ahora con el plasma convaleciente es una medida más. Probablemente hasta que vengan las buenas noticias y podamos decir que estamos libres de COVID-19. Lo que no se sabe es cuándo. Doctor Felipe Lovelo de Emory University, consultor de Kaiser Permanente. Gracias, buenas tardes. Un gusto, Guillermo. Buenas tardes. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta edición de Encuentro Digital CNN, hoy desde CNN Radio, en el centro CNN, el CNN Center en la ciudad de Atlanta. Hasta la próxima.